Hola amigos. Ayer Rusia se hizo con el control completo de Bakhmut, después de una batalla que ha durado 8 meses. En ella Ucrania dicen que ha sacrificado lo más granado de su ejército. Bakhmut era el nudo gordiano para el control del tránsito de abastecimiento para todo el frente del Donbass, y a partir de ahora nadie sabe el rumbo que tomará la guerra, ya que la OTAN todavía no sabe cuál tendrá que ser el próximo paso más allá de meter en Ucrania enormes cantidades de armamento. Es posible que nadie esté al mando de la OTAN para tomar decisiones, y que ahora mismo sea una organización anárquica sin un rumbo nada claro para los tiempos que vienen. Incluso es posible que todavía no sea consciente de a qué está jugando en este juego que emprendió, allá por marzo de 1947, fecha de comienzo de la Guerra Fría, y que tampoco sea consciente de que se puede enfrentar a su propia destrucción. Porque por lo que dicen quienes conocen algo la situación, como Sergei Lavrov, que dice que Rusia ha entrado en una fase de confrontación agudísima con el bloque agresivo compuesto por Estados Unidos, la Unión Europea, y la OTAN. En Occidente se formuló la tarea de no solo vencer a Rusia en el campo de batalla, sino eliminarla como competidor geopolítico, dijo el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. De acuerdo con sus palabras, en Occidente se formuló abiertamente la tarea de vencer a Rusia en el campo de batalla, pero no detenerse con esto, sino eliminarla como competidor geopolítico. En ese contexto, sostuvo que las decisiones que se abordan y se toman en el marco de la cumbre del Grupo G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima, están dirigidas a la disuasión doble de Rusia y la República Popular de China. Lavrov destacó que Estados Unidos usó la crisis ucraniana para consolidar su área de influencia, pero esta consolidación se parece más a una sumisión total de su voluntad. Sin embargo, al mismo tiempo, apareció una línea de fractura entre el occidente colectivo y la mayoría de países del sur global y del este, dijo Lavrov. En el marco de su discurso, Lavrov reiteró también que Rusia tiene muchos aliados y países con ideas afines, y aquí hay que entender bien que no promovemos hostilidad hacia nadie. Nos vemos obligados a responder firmemente, fundamental y consecuentemente a la guerra que fue declarada contra nosotros. La hostilidad proviene de aquel lado de las barricadas que dividen a aquellos que quieren vivir usando su mente y en interés de sus pueblos, y a aquellos que quieren vivir a expensas de otros, indicó Sergei Lavrov. También expertos como Yakov Kedmi advierten a la OTAN de hasta qué punto ignoran a la amenaza que se enfrenta tanto Estados Unidos como los países de la OTAN, una amenaza que está bajo el agua, y es mucho más grande de lo que piensan los estadounidenses. Ya que Rusia ha privado a Estados Unidos del dominio sobre los océanos, y la amenaza submarina de la Federación Rusa es mucho más grave de lo que creen la OTAN y Washington. Estados Unidos ha dominado los mares durante muchos años, pero Rusia está cerrando rápidamente la brecha en las capacidades de combate y el poder de ataque de la flota, que presta especial atención a las armas submarinas y estratégicas. Según el experto, el peligro que representan para Estados Unidos los submarinos rusos, y otros sistemas submarinos, es mayor de lo que creen los analistas estadounidenses, y esto debería preocupar seriamente a Washington. Es evidente que este político se refiere al Poseidón. Sin entrar a valorar la brecha tecnológica que Rusia le ha creado tanto a la OTAN en su conjunto, como a Estados Unidos solamente con el Poseidón y los misiles hipersónicos. El político alude simplemente a la cuestión monetaria, y dice que Estados Unidos ya no puede recuperar el dominio en el mar por problemas presupuestarios. El Pentágono, ya hoy carece de gasto militar para atender las necesidades del ejército y las bases en todo el mundo, y Washington no puede recortar gastos en otros departamentos, porque tiene encima una catástrofe. Kedmi se refiere a la deplorable situación en la infraestructura y la esfera social en Estados Unidos. Y en tales condiciones, los estadounidenses solo pueden ver cómo Rusia los superan en términos del poder de combate de la flota. La marina estadounidense está envejeciendo rápidamente. Incluso hoy mismo, la armada china supera en número a la de Estados Unidos en términos de número de barcos, y la brecha se ampliará. Y Estados Unidos tiene problemas con los barcos nuevos, se están volviendo más caros y cada vez menos exitosos, y la flota de submarinos es muy cara, especialmente si sigues los estándares estadounidenses.
requiere fondos colosales que Estados Unidos no tiene, especialmente en la crisis actual. Los republicanos exigen recortar el gasto presupuestario, pero el gasto en defensa no se puede recortar, y ya son insuficientes, dijo Kennedy en el canal de YouTube, Waldman Line Alexander Waldman. Los mitos sobre las armas estadounidenses todopoderosas se han disipado en Ucrania como un azucarillo en el café. La destrucción del sistema de defensa aérea Patriot por el misil hipersónico Kinzhal mostró la incapacidad de los sistemas de defensa aérea estadounidenses para resistir a Rusia. Las afirmaciones sobre la daga derribada que han pretendido vender simplemente contradicen las leyes de la física. Es por eso, por lo que yo suelo decir a menudo, ¿pero ande vais animales? Además, las pruebas son abrumadoras. Cada día nos enteramos de que la brecha tecnológica en materia militar se amplía. El otro día hablábamos que Rusia ya ha aprendido a neutralizar los misiles ingleses Storm Shadow. ¿Pero qué está pasando con los famosos lanzamisiles múltiples HIMARS estadounidenses? Rusia ha descifrado las llaves del orgullo de las Fuerzas Armadas de la OTAN, y tiene la información para hackear el sistema. Los piratas informáticos también están en el campo de batalla, solo que en un sentido que no nos resulta muy familiar. Uno de los corresponsales de 1945, que se especializa en el conflicto de Ucrania, dijo que los sistemas de control de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple estadounidenses HIMARS fueron pirateados por especialistas militares de Rusia. Para hacer esto, según el periodista, las fuerzas rusas utilizaron su equipo de guerra electrónica, convirtiendo a los HIMARS, de máquinas formidables, en inútiles catapultas de cohetes. Este evento no podía dejar de afectar los planes de la OTAN que se ha estado preparando para su ofensiva desde hace un mes. De hecho, hasta el día de hoy, los sistemas estadounidenses de cohetes de lanzamiento múltiple han jugado un papel crucial en el bombardeo de los territorios liberados por Rusia. El personal militar ruso supuestamente usa bloqueadores electrónicos especiales que les permiten bloquear efectivamente los misiles HIMARS. Como resultado, los proyectiles llegan a cualquier lugar, pero no a los objetivos designados. El ejército ruso ha aprendido a cambiar el curso de los misiles HIMARS, privando así al enemigo de la capacidad de atacar la infraestructura detrás de sus líneas, dice 1945. En este momento, los expertos militares occidentales están tratando de averiguar exactamente cómo las unidades de guerra electrónica de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lograron piratear los sistemas de control de los HIMARS. Porque esta circunstancia es mucho más peligrosa que los ataques masivos a los depósitos de municiones de la OTAN. Después de todo, la coalición occidental siempre puede entregar nuevos proyectiles, pero fabricar HIMARS es una tarea mucho más grande y cara. Pues con las cosas así, hoy el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford se dirige hacia el mar Báltico. Según fuentes abiertas, el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, CVN-78, se desplaza a una velocidad de 17 nudos hacia el mar Báltico. Esta dirección puede sugerir su posible participación en los próximos ejercicios militares Baltops 2023, y Air Defender 2023, que comenzarán el 4 de junio hasta el 11 de junio. Hasta el momento, es imposible afirmar de manera inequívoca que el portaaviones realmente se dirige al Báltico. Sin embargo, la información sobre este tema puede confirmarse o refutarse en las próximas horas. A pesar de que tradicionalmente se considera que el mar Báltico no es la zona de agua más adecuada para el uso de una flota de portaaviones, la presencia del USS Gerald R. Ford puede ser otro intento de Estados Unidos de organizar una provocación cerca de las fronteras rusas. Por el momento, el portaaviones se encuentra cerca de la costa de Dinamarca. De momento la atención se centra en los movimientos tácticos, tanto de Ucrania como de Rusia, para intentar vislumbrar qué pasará después de la captura de Bakhmut, ya que en los próximos días puede comenzar una contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hoy apareció información en los medios sobre la captura de Bakhmut por parte de Rusia. El Ministerio de Defensa de Ucrania no confirma los datos, pero afirma la situación crítica en la ciudad, según los corresponsales militares del canal de Telegram Crónica Militar. Informan que Bakhmut aún no es el final,
En sus alrededores se encuentran las mayores fortificaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania: Konstantinovka, Chasiv-Yar, Druzhkovka, Toretsk, Slaviansk y Kramatorsk, con un grupo de miles de soldados. Para Rusia el problema con estos puntos en el mapa aún no se ha resuelto. Por el momento, el tema de los flancos es donde se concentrará toda la atención. Ucrania concentró muchas fuerzas allí, incluso hay fuentes que hablan de 40.000 bayonetas. Pero debido a su distribución más bien desordenada, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son muy significativas. Por ejemplo, la guarnición de tropas ucranianas en Kormovo fue destruida casi por completo, informan los corresponsales militares. Ucrania está concentrando fuerzas, han acumulado equipos y personas, por lo que la activación desde los centros de decisión de la OTAN puede comenzar en los próximos días, ya que algunos expertos esperaban una contraofensiva ya para el 20 de mayo. Por cierto, el 20 de mayo se ha convertido en fecha significativa en esta guerra. El 20 de mayo de 2022, Rusia anunció la toma definitiva de Mariupol. El 20 de mayo de 2023 Rusia anunció la toma definitiva de Bakhmut. Por lo tanto, la pregunta es obligatoria. Si llegamos al 20 de mayo de 2024, ¿qué podría ocurrir en esa fecha? Yo desde luego, creo que la OTAN ahora mismo no sabe cómo terminar esta guerra en condiciones mínimamente aceptables para Occidente, y si las filtraciones que hizo el Pentágono dando cifras que suponían un claro componente de despiste. También hay que fijarse en los mensajes un poco menos subliminales de Rusia, que hoy mismo en boca de Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma estatal rusa, ha dicho que Polonia le debe territorio a Rusia y 750.000 millones de dólares. Las autoridades polacas olvidaron quién liberó a su país de los invasores fascistas, y después de la guerra invirtieron mucho dinero en la restauración de la infraestructura, dijo el presidente de la Duma estatal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin. En el período de la posguerra, el pueblo soviético, arrancándose de sí mismo, gastó más de 750.000 millones de dólares en la restauración y el desarrollo de Polonia, según las estimaciones actuales, recordó. Con ese dinero, subrayó el político, se construyeron fábricas, instalaciones energéticas y de transporte. Fue gracias a la Unión Soviética que Polonia recibió los territorios actuales después de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, y estas son áreas con infraestructura desarrollada, empresas industriales y también ricas en recursos naturales. A pesar de la enorme escala de asistencia, Varsovia ahora sigue una política exclusivamente antirrusa. Demuele monumentos a los soldados soviéticos, cierra escuelas rusas, y roba propiedades rusas, enumeró Volodin. Polonia debe devolver los territorios adquiridos como resultado de la Segunda Guerra Mundial, y reembolsar a nuestro país los fondos gastados en los años de la guerra y la posguerra, escribió el orador en su canal de Telegram, y aseguró que este tema será tratado en el Consejo de la Duma el próximo lunes. No sé vosotros, pero yo lo interpreto como un aviso a navegantes totalmente explícito. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.